Muchas personas suelen asociar la edad únicamente con una cifra, como 25, 37 o 68 años. Sin embargo, la edad real no se mide por la cantidad de cumpleaños celebrados, sino por la vitalidad que todavía posees. Lo importante es cuánta energía conservas, qué tan clara permanece tu mente y cómo responde tu cuerpo para moverse y realizar actividades. Se tiende a creer que envejecer es un proceso inevitable, pero si fuera así, ¿por qué existen personas que a los 80 años mantienen un estado lleno de entusiasmo y energía, mientras que otras a los 40 ya parecen agotadas? La respuesta principal radica en que el organismo no recibe el apoyo integral que necesita. Y no se trata solamente de alimentación, ni de ejercicio, ni únicamente de descanso. Se trata de cuidar cuerpo y mente en todos los aspectos posibles. Piensa en cualquier máquina o motor. Si no se le da mantenimiento adecuado, se deteriora mucho más rápido. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. Si no lo respaldas de manera correcta, empiezan a aparecer cambios en la postura. El metabolismo se vuelve más lento, las articulaciones generan molestias y la energía se reduce. No es únicamente cuestión del paso del tiempo, sino de qué tanto cuidas los recursos que permiten que tu organismo se mantenga fuerte. Estás en un proceso constante de renovación celular. Cada 12 meses, alrededor del 90% de tus células han sido reemplazadas. El revestimiento intestinal se regenera cada 3 a 5 días. Las papilas gustativas se renuevan en 10 días. La piel se reemplaza cada mes y tu hígado se regenera completamente en aproximadamente 45 días. Esto significa que tu cuerpo no es algo fijo como una estatua, sino un sistema en permanente remodelación. La calidad de esa reconstrucción depende de los nutrientes y materiales que le entregues, así como de las señales internas que lo guían. La mayoría de las personas comprende que es necesario obtener proteínas y grasas saludables, pero pocas entienden que el cuerpo no puede utilizarlas adecuadamente sin las señales correctas. No deberías pensar en tu organismo como si fuese un objeto que se desgasta con el tiempo. Lo que realmente sucede es que, en muchas ocasiones, no le proporcionamos las condiciones necesarias para repararse a sí mismo de la forma en que está diseñado para hacerlo. Imagina que sufres dolor en una rodilla y decides acudir al médico. Allí te realizan radiografías y descubres que tu rodilla derecha muestra un desgaste evidente, mientras que la izquierda se encuentra en buen estado. ¿Cómo es posible si ambas tienen exactamente la misma edad? La diferencia radica en los entornos de señalización internos. Una rodilla recibe las condiciones adecuadas para repararse y la otra no. El envejecimiento acelerado o los procesos de degeneración ocurren principalmente cuando las células no cuentan con el apoyo que necesitan para renovarse. Esto sucede al no haber un equilibrio entre los distintos tipos de respaldo que requiere el organismo, o cuando ese respaldo es incompleto. Aquí surge una pregunta fundamental. ¿Realmente sabemos qué necesita el cuerpo para mantenerse fuerte y saludable? La mayoría de las personas solo entiende una parte del proceso y pocas conocen lo que yo llamo la tríada de la salud. Muchos logran cumplir con una o dos piezas de este sistema, pero casi nunca con las tres al mismo tiempo. El organismo tiene requisitos específicos, y quiero subrayar esa palabra, requisitos. No son sugerencias, no son consejos opcionales ni actividades que se hacen cuando sobra tiempo. Son necesidades obligatorias, comparables a leyes naturales. Tal como la gravedad siempre actúa, estas exigencias del cuerpo también lo hacen, te guste o no. Estos requisitos se dividen en tres categorías principales: necesidades químicas, necesidades estructurales, necesidades emocionales. No funcionan de manera aislada. Están conectadas, se superponen y se influyen mutuamente. Lo que ocurre en una parte del cuerpo
repercute en todas las demás. Si lo piensas, algunas de las acciones que realizas diariamente nutren y fortalecen tu organismo, dándole más vitalidad y mejorando tu calidad de vida. En cambio, otras acciones lo deterioran, alejándote de la salud. Comencemos con los factores químicos que corresponden a la bioquímica de tu organismo. El primer requisito es obvio: alimentarte con los nutrientes adecuados, y la forma más eficaz de hacerlo es consumir alimentos naturales, frescos y sin procesar, llenos de vitaminas, minerales y compuestos esenciales. Esto incluye carnes, verduras, grasas saludables, semillas, frutos secos y todo lo que la tierra nos brinda de manera directa. Otra herramienta muy poderosa para equilibrar tu bioquímica es el ayuno intermitente. No se trata de algo extremo, simplemente consiste en reducir la frecuencia con la que comes. El error común es estar comiendo 6 veces al día o picando constantemente. Lo recomendable para la mayoría de las personas es mantenerse entre 1 y 3 comidas dentro de un rango de 6 a 12 horas. Ese espacio le da al cuerpo tiempo para equilibrar 2 procesos esenciales. Cuando comes, almacenas; cuando no comes, limpias y utilizas las reservas. Esta práctica permite que tu organismo tenga la oportunidad de depurarse y renovarse de manera adecuada. El organismo humano no solo requiere alimentos nutritivos, también necesita respirar aire puro, beber agua de buena calidad y, en la medida de lo posible, evitar la exposición a productos tóxicos. El cuerpo posee mecanismos naturales de desintoxicación frente a químicos, metales pesados y otras sustancias dañinas. Pero cuando la carga es demasiado alta, estos sistemas se ven sobrepasados. Por eso, en muchos casos, resulta recomendable complementar la alimentación con suplementos nutricionales. La realidad es que la mayoría de las personas no se alimenta correctamente, y aunque lo intenten, la calidad actual de los alimentos ya no es la misma que hace 100 años, debido al desgaste de los suelos y a los procesos modernos de producción. Entre los suplementos más útiles se encuentran los aceites de pescado, los minerales y las vitaminas. Lo ideal es buscar productos integrales y de buena calidad que aporten no solo los materiales básicos para construir nuevas células, sino también los catalizadores que permiten que las señales internas funcionen de forma correcta. A este nivel, hablamos de procesos moleculares, fundamentales para sostener la vida. Ahora bien, no todo es aporte y construcción. También existen factores que restan energía y vitalidad. La degradación química del cuerpo ocurre, en primer lugar, cuando faltan nutrientes esenciales. Es posible sobrevivir durante décadas con deficiencias, pero tarde o temprano aparecen problemas, especialmente a partir de los 40, 50 o 60 años. Otro de los grandes enemigos de la salud es el exceso de comida. Hoy en día se consume demasiado y con demasiada frecuencia. La razón: los alimentos procesados. Estos productos suelen estar cargados de azúcares refinados y aceites vegetales industriales que no solo carecen de nutrientes, sino que además generan adicción. Se comen no para nutrirse, sino para cambiar el estado emocional, como si fueran una droga. Al final, la persona ingiere en exceso, intentando compensar la carencia de verdaderos nutrientes. El resultado es un desequilibrio en los niveles de glucosa en sangre. Al abusar de almidones y azúcares, el cuerpo entra en ciclos de picos y caídas que terminan provocando resistencia a la insulina y, con el tiempo, trastornos metabólicos. Todo está interconectado. Por eso, después de hablar de lo químico, debemos pasar al segundo pilar: la estructura. Y aquí aparece un factor esencial para la vida: el movimiento. Moverse de manera regular es indispensable. Mientras más amplio sea el rango de movimiento, más se activan los receptores de los tejidos y más señales se envían al cerebro. De hecho, alrededor del 90% de las señales que mantienen activo al cerebro
provienen de la actividad física. El movimiento debe ser visto como un estilo de vida, no únicamente como ejercicio. Lo ideal es realizar pequeñas acciones muchas veces a lo largo del día. Ponerse de pie, caminar algunos minutos, subir escaleras, estirarse, hacer unas pocas sentadillas frente a la silla. A eso se le suma lo que normalmente llamamos hacer ejercicio. Pero la base está en mantener el cuerpo en acción constante. Además de moverse constantemente a lo largo del día, es muy beneficioso realizar actividades organizadas varias veces por semana. Lo ideal es practicar ejercicio al menos 3 veces cada 7 días, dedicando alrededor de media hora en cada sesión. En estas prácticas ya puedes añadir mayor intensidad, entrenamiento con pesas, rutinas de resistencia y también ejercicios cardiovasculares. Cuando retas al cuerpo con movimientos más exigentes, este responde fortaleciéndose. Y mientras más variedad incluyas en tu rutina, mejor. Los patrones de movimiento complejos generan conexiones más ricas en el cerebro. Lo hacen más resistente y contribuyen a mantenerlo joven y activo. Mucha gente desconoce que un ajuste quiropráctico puede ser una herramienta muy poderosa para estimular la corteza frontal del cerebro. También existen otras prácticas altamente recomendables, como el pilates, el yoga y los ejercicios de fortalecimiento del core. Estos ayudan a aumentar la flexibilidad y la fuerza de la columna vertebral, lo cual es clave porque la mayoría de los receptores que envían señales al cerebro se encuentran precisamente en la columna. Todo este flujo de estímulos recibe un nombre técnico: aferencia. Significa, en términos simples, las señales que llegan al sistema nervioso y que son la energía que mantiene vivo y activo al cerebro. Una parte fundamental de estas señales son las llamadas propioceptivas, encargadas de indicar al cerebro dónde se encuentra cada parte del cuerpo en relación con la gravedad y cómo se mueve. Gracias a esta información, el cerebro coordina funciones y activa procesos de reparación. En el lado opuesto tenemos el deterioro de la función estructural. Un estilo de vida sedentario, con largas horas sentado, limita en gran medida la llegada de señales positivas al cerebro. Es un problema del que los quiroprácticos hablan con frecuencia, pero que pocas personas valoran en su verdadera dimensión. Permanecer demasiado tiempo sentado favorece la pérdida de las curvaturas naturales de la columna, especialmente la curva cervical, que es una de las más importantes. Estas curvas no aparecen por casualidad. Las desarrollamos desde bebés, primero al levantar la cabeza y después al empezar a caminar. Solo si la columna conserva su estructura natural, puede moverse correctamente y enviar señales de calidad al cerebro. Hoy, una de las mayores amenazas para la postura es el conocido cuello tecnológico o cuello de texto. Se trata de la posición adelantada de la cabeza causada por mirar constantemente dispositivos electrónicos. Basta con observar a tu alrededor. Muchos jóvenes ya muestran esta postura característica. Incluso si no tienes hijos ni nietos, seguramente reconocerás este problema en personas cercanas, lo cual deja claro que se trata de un fenómeno cada vez más común en la sociedad actual. Otro aspecto que debemos considerar son los movimientos repetitivos. Cuando abusamos de un mismo patrón de ejercicio o esfuerzo físico, sobrecargamos ciertos circuitos del cuerpo y dejamos de estimular otros. La consecuencia de esa falta de variedad es que el cerebro recibe señales limitadas y desarrolla patrones más simples, lo que lo hace menos flexible y menos resistente. Por el contrario, cuando practicamos una amplia diversidad de movimientos, los patrones neuronales se vuelven más complejos y el cerebro adquiere mayor resiliencia. De ahí surge un principio fundamental: úsalo o piérdelo. Cualquier capacidad que no se ejercite con el tiempo termina debilitándose hasta desaparecer. Esto no solo aplica al sedentarismo, también a las lesiones. Muchas veces el tejido físico se recupera, pero si la movilidad se reduce y aparece un rango limitado de movimiento,
el cerebro ya no recibe las señales correctas. En ese punto, el verdadero problema no es la lesión en sí, sino el patrón compensatorio que se mantiene después, privando al cerebro de la estimulación que necesita para conservarse sano. Con esto llegamos al tercer pilar de la salud, la E de emocional. Y no hablamos solamente de sentir apoyo emocional de los demás, sino de todos aquellos factores internos que dan sentido a la vida. Aquí encontramos preguntas profundas. ¿Sientes que tu vida tiene valor? ¿Percibes que tienes un propósito? Ese propósito no tiene que ser algo monumental ni aparecer en los periódicos. Puede tratarse de criar a una familia, participar en una empresa, aportar a una causa o simplemente dejar un pequeño impacto positivo en el mundo. Todo lo que le dé dirección y significado a tu existencia contribuye a tu bienestar. También es esencial mantener conexiones sociales, cultivar amistades, compartir con otros y experimentar vínculos que nos hagan sentir acompañados. Igualmente, el contacto con la naturaleza es vital. Pasar tiempo al aire libre, exponerse al sol, caminar entre árboles o simplemente estar en silencio en un entorno natural ayuda a restaurar la mente y el cuerpo. Hoy en día, muchas personas han perdido la capacidad de detenerse y estar en calma. Prácticas como la meditación, la oración o ejercicios de respiración profunda permiten recuperar un estado de serenidad, facilitando la sanación y el equilibrio interno. Otro factor determinante es el descanso. Dormir bien no es un lujo, sino una necesidad biológica para rejuvenecer, reflexionar y darle al cuerpo el tiempo de reparación que exige. El problema es que vivimos tan ocupados, apagando incendios en la rutina diaria, que al final del día solo buscamos distracciones rápidas para entretenernos, sin llegar a experimentar esos momentos de quietud que realmente nos regeneran. Por último, un concepto muy poderoso es el desapego. Aprender a soltar lo que no puedes controlar, liberarte de cargas emocionales y no aferrarte a lo que te drena energía, abre espacio para que tu vida se llene de calma y bienestar. El concepto de desapego suele malinterpretarse. Algunas personas piensan que significa dejar de preocuparse por todo o volverse indiferente, pero no es así. El verdadero desapego consiste en dirigir tu atención y tu energía hacia lo que realmente importa. Puedes tener sueños, metas y deseos y a la vez practicar el desapego. Lo que cambia es tu enfoque. Dejas de gastar energía en situaciones y personas que no merecen tu atención. Por ejemplo, no reaccionas a los insultos de alguien que no conoces, ni permites que la actitud de otro conductor en el tráfico te arruine el día. Esa energía que antes perdías, ahora puedes conservarla para tu bienestar y compartirla con las personas y proyectos que sí son importantes para ti. También es clave cultivar emociones positivas de manera activa, no esperar que aparezcan por casualidad. Se trata de buscar la alegría intencionalmente, observar lo bueno de la vida y practicar la gratitud. Hacer espacio para la creatividad, ya sea a través de un pasatiempo, el arte o cualquier forma de expresión personal, es otra manera poderosa de nutrir la mente. Y por supuesto, dedicar tiempo al ocio saludable es tan necesario como el trabajo o la disciplina. Por el lado opuesto, existen factores emocionales que desgastan, restan vitalidad y aceleran el deterioro. El más común es el estrés crónico, que puede presentarse en forma de tensiones emocionales, problemas financieros o conflictos sociales. No importa el nombre que le pongas, cualquier situación que te haga sentir mal genera estrés en tu cuerpo. La ciencia ha demostrado cómo la soledad y el aislamiento pueden robarte alegría y afectar profundamente tu salud. Además, vivir atrapado en emociones como el miedo o la ira significa mantener tu organismo en estado de lucha o huida. La ira prepara al cuerpo para pelear, aunque nunca llegue ese enfrentamiento, mientras que el miedo lo mantiene en alerta constante, como si siempre tuviera que escapar de un peligro.
A esto se suma un fenómeno muy actual: la sobreestimulación. Hoy vivimos rodeados de notificaciones, noticias, teléfonos que suenan todo el tiempo, pantallas que emiten luz azul y computadoras que mantenemos encendidas por horas. Todo esto incrementa el ruido mental, satura la mente y dificulta alcanzar un estado de calma. Cualquier emoción negativa que se repita con frecuencia contribuye al estrés y reduce nuestra calidad de vida. Sentimientos como culpa, preocupación o resentimiento son solo algunos ejemplos de este desgaste emocional. La lista es larga, pero el efecto es el mismo. Generan malestar y consumen energía vital. Una de las herramientas más poderosas para contrarrestarlo es prestar atención a cómo te sientes. Si notas que estás atrapado en el caos o en el estrés diario, puedes usar tu teléfono a tu favor. Programa una alarma o un temporizador que te recuerde detenerte y evaluar tu estado emocional. Cuando suene, haz una pausa y pregúntate: ¿cómo me siento ahora? Si descubres que no te sientes bien, actúa. Respira profundamente un par de veces. Cambia tu enfoque. Haz algo que interrumpa el patrón negativo. La clave está en reconocer el estrés y modificar tu respuesta antes de que se convierta en un hábito. El lóbulo frontal actúa como supervisor maestro. Organiza, regula e inhibe funciones cuando es necesario. El 90% de la función del lóbulo frontal es inhibitoria. Esto significa que desactiva o modula ciertas funciones del cuerpo y es crucial para mantener el equilibrio. Si el lóbulo frontal no funciona de manera óptima, como una bombilla tenue que no puede emitir suficiente luz, no logra inhibir correctamente estas respuestas. El resultado es activación crónica de los flexores, postura encorvada y tensión constante en el cuerpo. Hoy en día, especialmente con el fenómeno del cuello de texto, vemos a muchas personas caminar así, y este patrón tiende a empeorar con la edad. Además de la apariencia física, esta postura encorvada contribuye a la pérdida de las curvaturas naturales de la columna, que son esenciales para el movimiento, la distribución del peso y la correcta señalización al cerebro. Mantener estas curvas es clave para la salud integral del cuerpo y la mente. La cabeza humana pesa aproximadamente lo mismo que una bola de bolos, y su posición sobre la columna vertebral es clave para el flujo de señales al cerebro. La mayor parte de los receptores que transmiten información sobre el movimiento se encuentran en las articulaciones de la columna, especialmente en la zona superior, llamada columna cervical. Cuando esta curva se mantiene, la cabeza se balancea de manera natural con cada paso y cada respiración, lo que contribuye a la señalización constante hacia el lóbulo frontal. Si la curva cervical se pierde, se ejerce tensión sobre estas estructuras y disminuye la cantidad de señales que llegan al cerebro. Menos información significa que el lóbulo frontal tiene menos capacidad de inhibir funciones, generando un círculo vicioso de estrés y deterioro postural. Otro aspecto crítico que el lóbulo frontal regula es el estrés crónico. Si bien el estrés a corto plazo es necesario para la supervivencia, cuando se prolonga, se vuelve destructivo. El estrés sostenido provoca la liberación de cortisol, la hormona del estrés. El cortisol eleva los niveles de glucosa en sangre, aumenta la insulina y genera antojos. Con el tiempo, esto puede producir resistencia a la insulina y aumentar la inflamación en el cuerpo. Además, bajo estrés crónico, el cuerpo deja de priorizar la reparación. Mientras estás en modo de supervivencia, la motivación se centra en superar el momento presente, no en sanar los tejidos ni en mejorar la función para el futuro. El cortisol elevado contribuye a la degradación. Los tejidos se debilitan, los moretones aparecen con facilidad y la recuperación se ralentiza. Para contrarrestar esto, entran en juego los estimuladores del nervio vago,
que activan la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso tiene dos ramas principales. La simpática, encargada de la respuesta de lucha o huida. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el tono muscular y los niveles de glucosa, preparando al cuerpo para reaccionar ante un peligro. La parasimpática, responsable de frenar estas respuestas, promover la calma y activar funciones esenciales como la digestión, la reparación de tejidos, la función inmunitaria y la reproducción. La mayor parte de esta función se canaliza a través del nervio vago, que se extiende desde la cabeza, pasando por el cuello, hasta la cavidad abdominal, regulando órganos digestivos e inmunitarios. El problema surge cuando el estrés se mantiene de manera constante. La hiperactividad del sistema simpático consume recursos y limita la función del parasimpático, lo que ralentiza la digestión, la curación, la reparación celular y la actividad inmunitaria. Por eso, estimular el nervio vago se ha convertido en una estrategia para reactivar estas funciones cuando el parasimpático está suprimido. Sin embargo, es importante entender cómo está programado el cuerpo de forma natural. Cada vez que se detecta un peligro, el cuerpo genera una señal inmediata que activa la respuesta de supervivencia. Esta es la base del equilibrio entre alerta y recuperación que nuestro organismo necesita para funcionar correctamente. La ventaja de nuestro cuerpo es que está diseñado para manejar el estrés de manera inteligente. Cuando se activa el sistema simpático, que podemos imaginar como el acelerador del cuerpo, se nos prepara automáticamente para luchar o escapar ante un peligro. Pero nuestro organismo es aún más inteligente. Cada vez que el acelerador se activa, el freno, es decir, el sistema parasimpático, se desactiva de forma automática. Tiene sentido. No querrías acelerar y frenar al mismo tiempo. Esta activación del simpático está pensada para ser breve. Apenas pasa el peligro, el lóbulo frontal, el centro ejecutivo del cerebro, interviene. Este recibe información de todo el cuerpo y envía una señal de inhibición al acelerador, indicando: reduce la velocidad, podemos relajarnos ahora. Al hacerlo, el parasimpático vuelve a activarse, permitiendo que funciones como la digestión, la reparación de tejidos y la respuesta inmunitaria retomen su actividad normal. Este mecanismo funciona de manera natural y perfecta, pero en el mundo moderno vivimos con sobreestrés constante. El sistema parasimpático está debilitado y muchas personas no logran frenar por sí mismas. De aquí surge la idea de dispositivos llamados estimuladores del nervio vago, que buscan activar el parasimpático artificialmente. El problema es que, aunque el dispositivo active el freno, el cuerpo todavía percibe peligro y mantiene el acelerador activo. Esto significa que aceleramos y frenamos al mismo tiempo, lo que genera agotamiento y confusión en el sistema nervioso. La solución más efectiva es ayudar al cuerpo a activar sus propios sistemas naturalmente. Movimientos adecuados, ejercicio, ajustes quiroprácticos y actividades que estimulen el lóbulo frontal permiten apagar el acelerador de forma consciente, activar el parasimpático y restaurar el equilibrio de manera segura. Finalmente, otro aspecto que el lóbulo frontal regula es el estado de ánimo. No solo modula el estrés o la actividad física, sino que también influye en cómo nos sentimos, equilibrando emociones y manteniendo nuestro bienestar mental y emocional. En general, una de las funciones más importantes del lóbulo frontal es desactivar o amortiguar los estados de mal humor y los pensamientos negativos. Cuando este lóbulo pierde fuerza, como una bombilla débil, pierde su capacidad de apagar pensamientos ansiosos, depresivos o preocupaciones persistentes. De esta manera, cualquier estímulo emocional que normalmente podríamos manejar se vuelve abrumador, y esa voz constante en la cabeza simplemente no se silencia. Otro aspecto que el lóbulo frontal debe inhibir
son los estímulos secundarios, es decir, aquello que ocurre a nuestro alrededor y que no es relevante para la tarea que estamos realizando. Un ruido, un movimiento, un pájaro fuera de la ventana o cualquier pequeña distracción se convierten en interferencias si no podemos filtrarlas. Cuando esto ocurre de manera crónica, la atención se dispersa con facilidad. Incluso los estímulos más mínimos, como un chirrido, un ventilador o la presencia de una mosca, pueden volverse irritantes para quienes no pueden atenuar estos estímulos de manera efectiva. La incapacidad de inhibir correctamente estas señales también dificulta mantener la calma y la concentración, afectando el rendimiento en tareas importantes o situaciones de crisis. Además, todo este exceso de estímulos contribuye a mantener activado el sistema simpático, generando respuestas de alerta constante y estrés. La cuarta función clave del lóbulo frontal es la inhibición del dolor. El dolor no se percibe directamente en los tejidos, sino que es interpretado por el cerebro a partir de señales enviadas por los nociceptores. Cuando el lóbulo frontal funciona correctamente, decide cuáles señales merecen atención y cuáles pueden ignorarse. Si esta función se debilita, la inhibición del dolor disminuye, lo que puede contribuir a síndromes de dolor crónico. Esto se observa, por ejemplo, en lesiones pasadas que no cicatrizan completamente. Cualquier pequeña sensación en la zona lesionada puede amplificarse y percibirse como dolor. Además, la hipersensibilidad puede extenderse a estímulos cotidianos que normalmente no serían molestos. La luz, los sonidos, los olores, el contacto ligero de la ropa, una manta, los zapatos o incluso la silla en la que nos sentamos pueden resultar incómodos o dolorosos. Todo esto se debe a que el cerebro no está filtrando ni atenuando adecuadamente las señales irrelevantes, generando una sobrecarga sensorial constante. Si las señales del cuerpo no tienen relevancia, el cerebro debería ser capaz de desactivarlas. Cuando esto no ocurre, se genera hipersensibilidad y se intensifica la percepción de estímulos que normalmente no serían problemáticos. Aquí se evidencia la interconexión de todos los factores que hemos analizado: químicos, estructurales y emocionales. El cerebro es el regulador central de todo el cuerpo, y el lóbulo frontal actúa como su ejecutor principal. Su función principal, aproximadamente el 90%, es desactivar, calmar y atenuar respuestas innecesarias. Cuando el lóbulo frontal pierde fuerza, lo que puede suceder debido a la combinación de malos hábitos, estrés, lesiones, alimentación inadecuada y emociones negativas, su efecto amortiguador disminuye. Romper este ciclo requiere un enfoque integral. Comer alimentos frescos, completos y naturales, controlar el estrés, meditar, practicar ejercicios de respiración, moverse con regularidad, reír, leer material positivo o disfrutar de una película divertida son estrategias esenciales. Pero no basta con realizarlas ocasionalmente. El movimiento debe integrarse en la vida diaria. Camina, sube escaleras, haz flexiones, sentadillas, estiramientos o saltos de tijera. Levántate de la silla con frecuencia y crea un estilo de vida que mantenga tu cuerpo en constante actividad. Además, los ajustes quiroprácticos pueden ser una herramienta valiosa, no solo para aliviar dolor, sino para activar el cerebro, especialmente el lóbulo frontal. Investigaciones recientes de los últimos 10 o 20 años han confirmado lo que antes se intuía. La quiropráctica influye en la función cerebral, la regulación del estrés y la activación de los sistemas nerviosos. El punto más importante es abordar todos los factores a la vez: lo químico, lo estructural y lo emocional. No se trata de probar una sola acción aislada y esperar resultados inmediatos. Comer una zanahoria, hacer un solo ejercicio o reír un momento no es suficiente. La clave está en proporcionar un entorno completo que incluya alimentación adecuada, movimiento regular
y bienestar emocional, creando así un sistema integrado que apoye la salud, la vitalidad y la longevidad. Al mismo tiempo, y de manera sostenida, es así como le das a tu cuerpo el entorno necesario para repararse y fortalecerse. Si te gustó este video, te va a encantar el próximo. Y si realmente quieres dominar tu salud comprendiendo cómo funciona tu cuerpo en profundidad, asegúrate de suscribirte, activar la campanita y las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda transformar tu vida y mejorar tu bienestar.